buenas tardes a todos. Qué gozo es veros hoy a todos aquí y qué gozo es poder estar los hermanos unidos en armonía. Qué gozo es poder estar con amigos, con hermanos y qué gozo es que nos podamos reunir en este campamento para que la palabra de Dios tenga el primer lugar y el sitio central en nuestro campamento. Por favor, si me podríais acompañar al libro de Lucas, el capítulo 16. Libro de Lucas, capítulo 16. Vamos a estar leyendo del versículo 19 al versículo 26. Lucas 16, empezando a leer en el versículo 19. Dice la palabra de Dios. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Vamos al Señor en oración. Padre Celestial, Dios santo, 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 Dios creador, Dios que no puede tolerar el pecado, Dios puro, limpio, lleno de luz resplandeciente. Oh Padre, venimos ante ti hoy y solo venimos porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo y es a través de él que tenemos entrada a tu trono, a hablar contigo. Tenemos acceso a ti por ese camino vivo y nuevo que él ha abierto por la sangre de su cruz. Señor, ayúdanos hoy a ver estas realidades eternas de las que nos habla tu palabra. Ayúdanos a dejar de poner la mira en las cosas de abajo y poner la mira en las cosas de arriba. Ayúdanos a pasar del plano de lo temporal al plano de lo eterno. Ayúdanos, Padre, a ver las cosas como tú las ves. Señor, obra en cada corazón. Oh Señor, habla a través de tu siervo para tu gloria. Señor, somos indignos, soy indigno, Padre. No hay ninguna competencia en nosotros mismos, pero nuestra competencia viene del Señor, que nos ha llamado y salvado. Y Padre, pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mis padres celebran 40 años de casados justo este año y justo en este tiempo. Y la semana pasada mis padres pudieron hacer un viaje a Grecia, un viaje que deseaban hacer mucho. Y el sábado pasado mis padres estaban volviendo en el autobús a la capital, a Atenas. Y algunos ahí en el autobús, en el tour, estarían ya descansando, ya cansados, quizá en la siesta. Y de repente
mi madre comienza a escuchar un pitido fuertísimo en el móvil que no sabía lo que era, se asusta, no sabía de dónde venían, nunca había escuchado ese pitido. Justo unos segundos después mi padre también comienza a escuchar ese pitido, miran sus móviles y comienzan a ver que otros del autobús también están escuchando este pitido. Y empiezan a mirar, han recibido un mensaje en griego y un poco en inglés y no saben qué es lo que es, se asustan hasta que la guía del autobús les explica que la razón de esos mensajes es que estaban pasando el autobús por una zona en la que había un gran incendio y podían ver incluso el incendio con los helicópteros y demás, podían ver que estaban cerca de eso y el móvil les estaba alertando, estos pitidos eran avisos para la población civil para que llevaran mucho cuidado con el fuego. Así que eso es lo que decía el mensaje, era una alerta que había un incendio cerca. Y por supuesto, estos meses de verano, sabemos, y aquí en España también ocurre, suele haber muchos incendios en la zona mediterránea. Así que muchas veces Protección Civil envía estas alertas para que los ciudadanos lleven cuidado. Pero hoy queremos hablar de un fuego mucho más peligroso que los incendios del verano. Un fuego que dice la Biblia que nunca se apaga y del que millones de personas están muy cerca, pero desgraciadamente nadie ni nada les avisa. El Señor ha puesto en mi corazón esta tarde a hablaros sobre el tema del infierno. Imaginar que yo pudiera ahora coger un helicóptero e ir arriba al cielo de Ciudad Real y yo pudiera ver que hay un incendio grandísimo que está viniendo en dirección del campamento. ¿Qué pasaría si yo vuelvo aquí y no digo nada? Diríais que soy la peor persona que hay, de lo más malo que hay en la capa de la tierra, porque sabías que había un incendio que venía aquí y no nos dijiste nada. Pues hay algo mucho peor que un incendio, y es que hay un infierno real que avanza muy rápido. Y la Biblia es ese helicóptero que nos hace ver lo que viene, nos hace ver que la ciudad de destrucción va a ser destruida un día. Así que hoy me gustaría titular el mensaje Alerta, infierno. Hoy hemos leído un pasaje de la Biblia, un pasaje único en toda la Biblia, en el que Jesús, que es el Hijo de Dios y Dios el Hijo, Dios en la carne, nos avisa y nos alerta y nos permite ver la realidad, nos descorre un poco la cortina para que veamos cómo es ese lugar tan terrible llamado infierno. Quiero hacer algunas preguntas en esta tarde. La primera pregunta que quiero contestar es ¿por qué predicar sobre el infierno? Te predico a ti que estás escuchando del infierno porque debo ser fiel a la palabra de Dios. Y la Escritura habla mucho y mucho sobre el infierno. Yo debo hablar lo que la Biblia habla y debo callarme donde la Biblia se calla. Y la Biblia no se calla, sino que la Biblia habla sobre el infierno. Este texto que hemos leído hoy habla sobre el infierno claramente, pero también hay muchísimos otros pasajes que hablan incluso más claro sobre este tema. Quizás un tema desagradable, quizá hay temas que no ofenden, como este tema, pero quiero poder decir lo que el apóstol Pablo dijo, que no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No puedo quedarme con lo que me parece más fácil o mejor de la Biblia y quitar lo demás. Y es más, ¿quiénes somos nosotros para juzgar la palabra de Dios? La palabra del Dios vivo. Es la palabra que nos juzga a nosotros. También te predico a ti del infierno, porque quiero seguir el ejemplo de Cristo. Jesús de Nazaret, Cristo Jesús, quien era lleno de amor, con un amor que excede y sobrepasa todo entendimiento, quien estaba lleno de compasión por las almas, quien dice la Biblia que fue haciendo el bien, quien era manso y humilde de corazón. Ese Jesús de Nazaret es la persona de toda la historia, de toda la Biblia, que más habló sobre el infierno. Es más, Jesús habló más que todos los otros autores de la Biblia juntos sobre el infierno. Así que es algo amoroso también hablar sobre el infierno. Te predico del infierno también porque es un tema que está desapareciendo en muchos lugares. Es un tema que está pasado de moda. Es un tema que a nadie le gusta escucharlo. Es un tema que muchos se ofenden. Es un tema tabú, por así decirlo, que ni se nombra. Ya por ejemplo en el mundo y en la sociedad en que vivimos es un tema que ha desaparecido y lleva desapareciendo décadas. Ya en la canción de John Lennon llamada Imagine, esa canción tan popular, la primera estrofa de esa canción dice: imagina que no hay cielo, imagina que no hay infierno, imagina todo el mundo viviendo para el momento. Eso dice esa canción tan famosa.
También incluso ha ido desapareciendo en el catolicismo romano. Me acuerdo que tenía un amigo en la universidad que era profesor de catecismo católico y él me decía, mira, el cielo y el infierno está aquí en esta vida. Si haces el bien, vivirás un cielo. Si haces el mal, vivirás un infierno. Eso decía él, y esas palabras concuerdan con las palabras del Papa Francisco, que llegó a decir que el infierno no es un lugar, el infierno es un estado del corazón, del alma, una postura frente a la vida, frente a los valores, frente a la familia, frente a todo. No es un lugar, dijo. Pero incluso, desgraciadamente, este tema también está desapareciendo en iglesias evangélicas. Hace unos meses hablaba con un hermano cristiano que me decía de cómo hacía tiempo que no escuchaba sobre este tema. También te predico a ti que estás aquí sobre el infierno, porque cada uno de nosotros que estamos aquí necesitamos escuchar sobre el infierno. Y tú dirás, ¿de verdad hace falta? En un campamento cristiano de gozo, de alegría, de comunión, de pasarlo tan bien, ¿de verdad hace falta hablar sobre este tema? Pues sí, sí hace falta, porque algunos de los que estáis aquí no sois convertidos. Algunos de los que estáis aquí no habéis nacido de nuevo. Nunca habéis profesado públicamente la fe en Cristo o quizá en vuestras vidas no hay evidencia de verdaderos frutos de gracia. Por eso necesitáis escuchar sobre el sitio a donde os estáis dirigiendo. Quizá dices, pero yo voy a la iglesia, pero yo he venido encima a un campamento cristiano. Ya, bueno, el mismo Judas acompañó a Cristo 3 años y medio y hoy está en el infierno. Cristo le avisó. Las estadísticas también nos dicen, y la experiencia de muchos aquí que lleváis 30, 40 años y mucho tiempo en la fe, sabéis que muchos han abandonado la fe. Algunos amaréis el mundo y negaréis la fe, y es mi obligación avisarte. Pero ¿y los creyentes? ¿Y aquellos que de verdad han sido salvados por gracia, justificados por la fe? ¿De verdad que hay que escuchar del infierno? No nos va a hacer ningún bien, ¿no? No lo creo. Creo que puede hacerte muy, muy bien. Creo que es muy beneficioso para tu alma escuchar sobre los terrores del infierno, porque eso te llevará a adorar más a tu Dios por la gracia que ha tenido contigo, librándote de eso, librándote del infierno, pero también te motivará más que nunca para llevar a cabo la gran comisión a la que hemos sido llamados y que Martín nos va a hablar esta semana. Nos pondrá una alerta de nuestra vida espiritual y más que nada te dará una carga real por la situación de los perdidos que están yendo allí. Y te predico también sobre el infierno, porque alertar de un peligro real no es un delito de odio, sino justo lo contrario, es una muestra de amor y de consideración. Tú dirás, pero esto de hablar del infierno no es asustar a la gente. Así no es como se hace evangelismo, ¿no? Bueno, a veces hay temores que pueden ser muy beneficiosos. Yo me acuerdo cuando tenía 10 o 11 años en el colegio, que venían los guardias de la DGT y venían a darnos una charla sobre tráfico. Y en esa charla me acuerdo de un vídeo que se me quedó marcado en la mente. Un vídeo de unas chicas de 11, 12, 13 años que estaban cruzando una calle y no la cruzaban por el paso de cebra, la cruzaban sin mirar a los coches, la cruzaban riéndose y quedándose ahí y venía un coche. Y la siguiente escena estaban en el hospital. Utilizaban ese temor para un fin en particular, y es cumplir las leyes de tráfico. Te metían miedo en el cuerpo, sí, pero lo hacían con el fin. Y Jesús dijo, temed más bien a aquel que puede echar vuestro cuerpo y vuestra alma en el infierno. Ahora, la segunda pregunta que tenemos que preguntarnos es, ¿qué es el infierno? ¿Qué es? En la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, encontramos 3 palabras que se describen como infierno. En el Antiguo Testamento encontramos la palabra Seol, que a veces se utiliza para referirse a la muerte o a la tumba, pero principalmente se utiliza para referirse al lugar donde van los muertos. En el Nuevo Testamento, y la palabra que tenemos aquí en el versículo 23, es la palabra Hades, que también se utiliza para el infierno, aunque es el lugar de los muertos, el lugar donde van, pero se utiliza también para referirse al lugar de castigo de los malvados. Pero también en el Nuevo Testamento tenemos una palabra que en el griego es Gehenna, también traducida como infierno en nuestra traducción.
Y esa palabra, el origen es muy interesante porque la palabra Gehenna era de un valle que estaba cerca de Jerusalén, un valle que reyes malvados habían sacrificado a dioses paganos, sacrificado a sus propios hijos allí a dioses paganos. Pero después el rey Josías, en sus reformas espirituales que hizo, el rey Josías cogió todo ese valle y lo convirtió en un vertedero municipal, por así decirlo, donde se quemaba la basura. Incluso también en otro tiempo se comenzó a quemar los cuerpos de animales o incluso de criminales, se comenzó a quemar ahí, y por eso el fuego de ahí nunca se apagaba. Así que esta palabra Gehenna incluye la idea de un castigo tanto del cuerpo como del alma después en el juicio final. Y es que el infierno es un lugar real en el que el pecador no arrepentido sufre la ira justa de Dios por sus pecados. Este rico de la historia estaba en el infierno, recibiendo la ira justa de Dios, la paga por sus pecados. Igual que la Biblia es muy clara hablando del cielo, de un cielo eterno, de un lugar de paraíso donde estarán los redimidos de Dios, la Biblia es también muy clara en hablar de un infierno, un lugar de condenación, donde irán aquellos que mueren en sus pecados. Y junto con el tema del infierno, otro tema que se ha perdido es el tema de la ira de Dios. Claro, consecuentemente, se ha perdido uno, se pierde el otro. ¿Dios enojado? ¿Dios airado? ¿Dios enfadado con el pecador? Mucha gente no lo quiere ver así, pero es lo que nos dice la palabra de Dios. El Salmo 5 nos dice que Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. El Salmo 7 nos dice que Dios está airado contra el impío todos los días. Ahora, ¿por qué está Dios enfadado con el pecador? Porque Dios es 3 veces santo. Porque su pureza y su santidad no pueden tolerar el pecado, y el pecador está totalmente enfrascado, unido a su pecado. Su gloria y su majestad hacen que Él no pueda ni tolerar el pecado. Como dice Job 37, en Dios hay una majestad terrible. Desgraciadamente ya no se ve a Dios de una manera así. Una majestad terrible hay en Dios. Algunos han llegado a decir, bueno, el cielo es el cielo porque está Dios, y el infierno es el infierno porque no está Dios. Pero desgraciadamente se equivocan, porque Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar, está en el cielo en su presencia amorosa y misericordiosa con sus redimidos, pero está también en el infierno, en su ira y en su juicio contra el pecador no arrepentido. El salmista dice, si en el Seol hiciere mi estrado, allí estás tú. Apocalipsis 14:10 dice que aquellos pecadores serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Estarán siendo atormentados delante de Cristo, delante del Cordero. Dios estará en el infierno, no como Salvador misericordioso, no en su gracia, pero estará allí como juez en su ira. Y los que estarán allí estarán totalmente excluidos de la presencia amorosa y gloriosa del Señor, y estarán con la presencia temerosa y airada y justa y condenatoria del Señor. Así que la ira de Dios es real. Por eso nos dice Pablo en 1 Tesalonicenses que Jesús es quien nos libra de la ira venidera. La ira venidera es el infierno. Es la ira que va a venir. Es la ira de Dios que va a ser manifestada hacia el pecador no arrepentido. Y por eso una de las maneras en las que la Biblia define el infierno es como fuego. Es la descripción más común en toda la Biblia. Se habla como horno de fuego, como lago de fuego, como lago que arde con fuego y azufre. Pero lo más terrible, aún más terrible de pensar en ese fuego, es la presencia condenatoria de Dios allí. Porque la Biblia dice, nuestro Dios es fuego consumidor. Horrible cosa, terrible cosa es caer en manos del Dios airado. ¿Os acordáis quizá hace unos años en el volcán de La Palma? Toda esa lava, pues eso no es nada con lo que será el infierno. Ahora, hemos visto qué es el infierno. La tercera pregunta que me gustaría hacer es, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué características tiene? Pues me gustaría decirte que el infierno es un lugar de tormento total. El pasaje nos dice en el versículo 23,
y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Esa palabra habla de sufrimiento. Estos tormentos que este hombre estaba sufriendo en el infierno, uno de esos era la sed. Nos dice que este hombre tenía sed, incluso pide una gota de agua. Y esa será una parte del sufrimiento, una total insatisfacción de cuerpo y también de alma, una total insatisfacción que sufrirá el pecador en el infierno. También habrá soledad. Este hombre estaba solo, no había nadie con el rico en el infierno. Aquí en este mundo tenía todos los que quisiera, tenía todos los amigos, hacía banquete con esplendidez para todos los que quisieran, pero allí estaba solo, no había nadie para ayudarle. Ni Abraham ni Lázaro incluso fueron en su ayuda. Así que no pienses como piensan algunos de manera totalmente errónea. Yo quiero ir al infierno porque ahí está mi amigo, ahí está mi familiar. No. En el infierno no hay amigos, ni colegas, no hay familia, no hay fiestas. Estarás infinitamente solo y desamparado. Por eso se llama incluso en la Biblia las tinieblas de afuera. Soledad completa. También otra forma y otra descripción del infierno en la Biblia es que allí será el llorar y el crujir de dientes. Vemos en este rico que estaba lamentando su condición, quejándose de su condición. Y la Biblia habla de este llorar y crujir de dientes. En la historia de la humanidad ha habido muchos lloros y lamentos terribles desde que comenzó el mundo. Muchas lágrimas han sido derramadas, pero te aseguro que nada será como las lágrimas y el lloro que habrá en el infierno. Y no solo lloro, sino también dice crujir de dientes. El crujir de dientes se refiere a una ira en el corazón de la persona. ¿Os acordáis cuando Esteban estaba siendo apedreado? Nos dice que los que le rodeaban, viendo cómo él confiaba en su Dios hasta el último momento, crujieron los dientes contra él en su ira. Pues eso será algo que estarán experimentando las almas en el infierno. Crujir los dientes, ira contra sí mismos, por su pecado, por lo necios que fueran, ira contra los demás, ira también contra Dios, ira contra Satanás, ira, airados, crujiendo los dientes por toda la eternidad. Y lo vemos eso en este rico. Y también habrá otro de los tormentos, será el remordimiento de conciencia. En Marcos 9 nos dice 3 veces que en el infierno el gusano de ellos nunca muere. El gusano de ellos nunca muere. ¿A qué se refiere? Pues creo que esto se refiere a la conciencia. Hablamos a veces que la conciencia le carcome como ese gusano. Y eso es lo que sufrirá el pecador en el infierno. Aquí en la tierra muchos pecadores son capaces, por medio quizá del alcohol, por medio de las relaciones, por medio de lo que sea, pueden cauterizar la conciencia y pecan más y a veces cauterizan más la conciencia y son capaces de borrar los pensamientos y a veces quitar la mayoría de su conciencia, pero no podrás en el infierno. La conciencia te remorderá. El gusano nunca muere. Apocalipsis 14:11 dice: no tendrán reposo de día y de noche, como dijo el profeta. No hay paz para los malos. No hay paz. Es un lugar de tormento, pero también es un lugar sin nada de compasión. Es un lugar sin nada de compasión. 2 peticiones hace este hombre en el infierno y ninguna se le otorga. Ninguna se le contesta. Pide agua y no se la da. Pide que alguien vaya a hablarle a su familia y tampoco. No habrá nada de compasión en el infierno. Y pecador que estás aquí sin Cristo, esta vida que vives estás recibiendo ya muchísima compasión. Poder estar aquí escuchando el Evangelio, poder estar escuchando la palabra de Dios predicada, es un privilegio, es la compasión de Dios que está tocando tu vida. Estás recibiendo muchísima compasión por parte de la gracia común de Dios. Que te hayas levantado con vida hoy, que hayas podido comer, que hayas podido respirar, que hayas podido hablar, que hayas podido comunicarte. Eso es parte de la gracia y la compasión de Dios en tu vida. Comes y bebes porque Él te lo permite. Disfrutas con tus ojos la belleza de la creación. Puedes ver montes, ríos, atardeceres, amaneceres, porque Dios te lo permite. Y eso es su compasión. Dios manda su lluvia sobre los justos y sobre los injustos. Tienes salud para estar aquí por la compasión de Dios, pero toda esa compasión se va completamente y acabará con tu muerte. No podrás pedir piedad o compasión, se habrá acabado. Santiago 2:13 dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. El juicio contra el pecador será sin misericordia.
Hoy es el día de la misericordia, hoy es el día de la gracia. Pero después, en la eternidad, para el pecador, no habrá misericordia. También es un lugar sin salida. Es un lugar sin salida. Versículo 26, lo hemos leído claramente, le dice a Abraham, además de todo esto, una gran sima, un gran abismo infranqueable está puesto entre nosotros y vosotros. No se puede pasar. No hay salida, no hay forma posible de pasar del cielo al infierno, no hay forma posible de pasar del infierno al cielo. Por más que lo deseen, por más que lo pidan, por más que lo quieran, no se puede. Dice Hebreos 9, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ya está, ya está. Tu destino eterno se decide íntegramente, totalmente, plenamente en esta vida, no en la eternidad. Se decide aquí. ¿No tienes muchas vidas? ¿No tendrás una segunda oportunidad después? ¿No te vas a reencarnar en otra cosa diferente para poder tener otra oportunidad en una segunda, tercera, cuarta vida? Olvídate de eso. Está establecido que mueras una sola vez y después de esto el juicio. Y tampoco hay purgatorio, por supuesto. La Biblia dice de solo dos lugares, cielo o infierno. Esto ha sido una doctrina que el catolicismo romano se sacó de la manga solo para tener aún más atada a la gente, a sus propios sistemas. Pero la Biblia no dice nada de esto. Es más, la Biblia dice todo lo contrario. Hay uno de dos lugares al que irá cada persona. Y ese es un lugar sin salida. También el infierno es un lugar eterno. Es un lugar eterno. No hay base en la Biblia para creer en la aniquilación. Algunos dicen, no, cuando ya lleven ahí unos años ya dejan de existir. Ah, no, el infierno es un sitio simplemente que la gente deja y acaba su existencia. No lo vemos aquí así. Este hombre rico seguía consciente, seguía vivo en el infierno. Es un lugar eterno. Mateo 25, 41 dice que Cristo dirá en el juicio a los pecadores sin Cristo, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Es eterno, es para siempre. Versículo 46 de Mateo 25 dice, irán estos al castigo eterno. Un castigo eterno dura para siempre, no dura unos años y luego ya acaba. No están ahí un tiempo para expiar sus pecados, para limpiar sus pecados y luego Dios dice, venga, entrar ya habéis estado suficiente tiempo ahí. No, será eterno, será para siempre. Cuando hayas estado allí, si mueres sin Cristo, cuando hayas estado en el infierno 1.000.000 de años, 1.000.000, solo será el principio. Y tú dices, ¿pero es eso justo? Si yo solo viví 70 años en esta vida, que después esté una eternidad en el infierno, eso no es justo. Bueno, quizá olvidas que en el infierno las personas no dejan de pecar. En el infierno siguen pecando continuamente. Mira aquí el ejemplo de este rico. No hay ninguna evidencia de gracia, no hay ninguna evidencia de arrepentimiento, sino que sigue mandándole a Lázaro para que Lázaro le obedezca a él. No se arrepiente de sus pecados, no está buscando a Cristo, no, sigue en sus pecados. El infierno es un lugar eterno. Es un lugar terrible. El puritano Thomas Brooks dijo, si todos los sufrimientos, dolores, angustias y calamidades que ha sufrido la humanidad se juntaran y centraran en un solo hombre, no serían ni como uno de los sufrimientos más leves del infierno. Hemos visto por qué predicar sobre el infierno, qué es el infierno, cómo es el infierno. En cuarto lugar, déjame decirte quién estará en el infierno. Este hombre rico fue allí, del que hemos leído. ¿Por qué fue? ¿Por qué fue allí? ¿Por ser un asesino en serie? No. ¿Por haber sido un adúltero y un maltratador y haber destrozado a su familia? Tampoco, no nos dice nada de eso el texto. ¿Por haber sido un ladrón y estafador y mentiroso? Tampoco. Y es que a veces la gente piensa así, que solamente la escoria de la sociedad, los Hitleres de la sociedad, los peores, ellos irán al infierno. Pero la Biblia nos cuenta y nos dice algo muy diferente. Este hombre que acabó en el Hades, en el infierno, no nos dice que cometiera ningún gran pecado así escandaloso en la sociedad, pero acabó allí. Sus pecados están descritos en los primeros versículos. Era un hombre muy rico, que hacía muchos banquetes, que se vestía de púrpura. Básicamente lo que nos está diciendo este hombre, vivía para sí mismo. Ese era su pecado. Su pecado era vivir para mí y para mí.
Ese fue su gran pecado. La paga del pecado es muerte. Todos hemos pecado y estamos excluidos de la gracia de Dios. Lo que hizo para acabar en el infierno es no hacer nada con su pecado. Seguir en sus pecados, abundar en sus pecados, continuar en sus pecados. Y acabó allí. Apocalipsis 21:8 nos da también otra descripción de los que acabarán en el infierno. Dice, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y quizá tú dices, claro, los homicidas, aquellos que han matado a gente, o los fornicarios, aquellos que se entregan a todo tipo de placeres sexuales, o los hechiceros, aquellos que están metidos en la brujería y en el ocultismo y en adorar a Satanás. Pero ¿te has fijado en otras palabras que dice? Los incrédulos, aquellos que no creen, aquellos que no creen a Cristo, en Cristo como Salvador, aquellos que no creen la palabra de Dios como su autoridad. ¿Y te has fijado que dice los cobardes? Y lo dice como la primera de las descripciones, los cobardes. Aquellos que, por temor a los hombres, no siguieron a Cristo. Aquellos que temieron más a los hombres que a Cristo. Hubo esa cobardía de decir, no. Yo me quedo aquí. Es que el que me van a decir, es que lo que van a pensar de mí, es que esto, es que lo otro. Y no vinieron a Cristo. No siguieron a Cristo con su vida. Los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Es más, los cobardes tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Creo que todos lo habéis visto, la gran mayoría. Hace 2 semanas salió en todas las noticias, se hizo viral. Un hombre y una mujer en un concierto en Estados Unidos fueron pillados, abrazados, teniendo una aventura y fueron grabados por una cámara, la famosa Kiss Cam, y lo pusieron ahí en la pantalla más grande del estadio y todo el mundo lo vio. Y cuando se dieron cuenta, rápidamente esta pareja se separaron, se escondieron, incluso uno se tira al suelo porque les habían pillado teniendo una aventura, personas que estaban casadas. Vimos esto y, bueno, quizá puede parecer humorístico y demás, pero hay 2 cosas claras que nos pueden enseñar algo así. Una, que toda tu vida está siendo grabada. No grabada por una cámara que tenga alguien por ahí, grabada por Dios. Toda tu vida está siendo grabada por la cámara de Dios y el que todo lo ve ha dicho que Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, lo que nadie te haya visto, Dios sí lo ha visto. Toda cosa encubierta será traído, sea buena o sea mala. Y la Biblia dice, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Le alcanzó a esta pareja. Pero otra cosa que me hizo pensar mucho es qué es exactamente lo que le hizo cambiar a esta pareja allí, a este hombre y a esta mujer, de estar abrazados a de repente soltarse, uno tirarse al suelo y otra salir corriendo. ¿Qué es lo que les hizo cambiar? Lo que les hizo cambiar fue ver las consecuencias temporales de su pecado. Ellos estaban muy a gusto en su pecado, teniendo esta aventura, pero cuando vieron las consecuencias temporales que iba a tener su pecado, salieron corriendo. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más cuando el pecador vea las consecuencias eternas de su pecado? Y es exactamente lo que nos dice la Biblia que ocurrirá en Apocalipsis. Nos dice, capítulo 6, en el día de juicio, los pecadores dirán a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá mantenerse en pie? Esa será tu reacción cuando te des cuenta de que ya es demasiado tarde y tu pecado ha sido grabado todo y tu pecado tiene consecuencias eternas. Amigo o amiga que estás aquí, no convertido, todo tu pecado ha sido descubierto por la cámara omnisciente de Dios. Todo. Y el fuego viene. El fuego viene y hemos visto, es un lugar terrible, un lugar temible, un lugar aterrador, un lugar doloroso, un lugar horrorífico es el infierno. Huye de la ira venidera, sal corriendo a los brazos de Cristo. Si estás aquí sin Cristo, si estás aquí sin haber venido a Él y haberle recibido totalmente como tu Salvador, confiando toda tu salvación en sus manos,
Si estás aquí y tus pecados no han sido perdonados, estás en un grave peligro. El pastor Jonathan Edwards, en su famoso sermón, Pecadores en manos de un Dios airado, habla directamente al pecador sin Cristo y le avisa que a Dios no le falta ningún poder para echar a los pecadores al infierno. Si no estás en el infierno ya hoy, no es porque a Dios le falte poder. Tampoco puedes hacer nada contra Él. También Él avisa que la justicia divina no se va a interponer porque es lo justo que el pecador sea echado al infierno. También te avisa de que como pecador ya estás bajo una sentencia que te condena al infierno. Dice Juan 3:18, el que no cree ya ha sido condenado. La sentencia ya está. Ya eres el objeto del enfado y de la ira de Dios. Por eso el infierno está preparado ya. El diablo está preparado para caer sobre ti cuando llegues. Y es que en tu mismo corazón de pecado hay males que vienen del mismo infierno. Por eso Jonathan Edwards decía, no existe nada que te mantenga fuera del infierno ahora mismo, sino solamente la voluntad de Dios. Eres como aquel que está colgando de un hilo sobre el centro de un volcán lleno de lava, colgando de un hilo. No hay nada que le pare, sino la mera voluntad de Dios. En el momento en el que Dios diga, hasta aquí, serás lanzado al infierno si no tienes a Cristo como Salvador. Y quizá tú dices, a mí no me importa porque yo no creo en el infierno. ¿Y qué? ¿Y qué si no crees? ¿Es que te piensas que eso va a cambiar tu situación? Yo puedo decir hoy, yo no creo en los trenes, así que me voy a dormir esta noche a las vías del tren, porque como yo no creo en los trenes, a mí no me van a atropellar. Me atropellarán. Yo puedo decir, yo no creo en la ley de la gravedad, así que yo me voy a tirar de un 5.º piso, porque como yo no creo en la ley de la gravedad, a mí no me va a afectar y me destrozaré en el suelo. Porque tú no creas en el infierno no significa que no haya un infierno. Y es que hay un Dios, es una realidad. Y hay un Dios que es el juez, es una realidad. Y al ser el juez, juzgará nuestro pecado, es una realidad. Y hay un cielo y hay un infierno. Hay una salvación en Cristo y hay una condenación en el infierno. Es realidad, es una realidad que todos tenemos que afrontar. Que tú digas, yo no quiero creer, es un gran error, pero eso no te exime de que lo tengas que enfrentar un día. Y ahora la pregunta más importante que tenemos que hacer es, ¿cómo evitar el infierno? ¿Cómo evitar ir al infierno? Como hemos visto, hay muchas maneras de acabar en el infierno. Hay muchos pecados que puedes seguir para acabar en el infierno. Incluso hay muchas religiones que puedes seguir y acabarás en el infierno. Tienes muchos caminos para ir al infierno. Pero tan solo hay un camino que evita el infierno. Solo uno. Y ese camino es la persona de Jesucristo. Te pregunto, ¿sabes por qué murió Jesús? Si te preguntaran, ¿por qué murió Jesús? Bueno, la mayoría de personas dice, pues Jesús murió por los pecados. Jesús murió por mí. Vale, muy bien, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que Jesús murió por las personas? Que Jesús murió por los pecadores, que Jesús murió por el pecado. Piensa en el lloro y la tristeza extrema que sufrirá cada persona en el infierno, como acabamos de ver. ¿Qué es lo que sufrió Jesús en Getsemaní? Ahí en Getsemaní Él lloró gotas de sangre, nos dice Lucas. Y también en Getsemaní Él le dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Te das cuenta? Jesús sufrió el infierno que tú merecías. Piensa en la sed inaguantable de su cuerpo y alma que sufrirá cada persona en el infierno. ¿Y qué dijo Jesús en la cruz? Tengo sed. Él estaba sufriendo el castigo del infierno por los pecadores. Piensa en la soledad y el desamparo que va a sufrir cada pecador en el infierno, como este rico del que hemos leído. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué experimentó Cristo en la cruz cuando Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allí estaba Él sufriendo los horrores y los terrores del infierno por los pecadores. ¿Qué ocurrió en la cruz? Pues que Jesús estaba sufriendo la ira de Dios, los terrores del infierno. Y ahí está tu salvación, en aquel que sufrió el infierno por ti, para que tú no lo tengas que sufrir. Así que ve a Él, acude a Él. Ahí está tu salvación, pecador. Corre a Cristo y corre rápido, no esperes, porque el infierno, está llegando. Arrepiéntete de tus pecados. Confiesa tus pecados, constríñete por tu pecado
y confía en Cristo como aquel que sufrió ese castigo del infierno por ti en tu lugar como tu sustituto. Ven a Él, corre a Él, sal y huye de la ira venidera. Ahora, si estás escuchando hoy y eres un cristiano, salvado por la gracia de Dios, no por tus méritos, no porque tú seas bueno, ni vayas a la iglesia, ni te leas la Biblia, ni porque hiciste una oración un día, sino porque por la mera gracia de Dios, por su misericordia. Cristianos en camino al cielo. ¿Qué debemos hacer nosotros con todo esto? Pues nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:11 que conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Es decir, conociendo el infierno, conociendo cómo Dios es un Dios temible, conociendo cómo hay un infierno real y el pecador va en camino a ese infierno real, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Les avisamos, les alertamos por todos los medios y las fuerzas que tenemos, les intentamos persuadir. El predicador londinense Spurgeon dijo: si los pecadores se van al infierno, al menos que salten por encima de nuestros cuerpos. Si perecen, que perezcan con nuestros brazos rodeando sus rodillas, suplicándoles que se queden. Si el infierno se va a llenar, que al menos se llene a pesar de nuestros esfuerzos y que nadie vaya allí sin haber sido advertido y sin haber orado por él. Ahí tienes el trabajo, cristiano. Conociendo pues el temor y el terror del Señor, persuadimos a los hombres. Ahora, cuando les hablamos, lo hablamos con gran amor, lo hablamos con lágrimas en los ojos, no con una actitud chulesca o fría, sí, te vas al infierno, no, con lágrimas en los ojos, porque oramos por esas almas y por eso persuadimos a esas almas, porque sabemos de los terrores del infierno y también sabemos y reconocemos que nosotros merecíamos completamente ese infierno y que solamente no lo hemos recibido por la misericordia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún así debemos alertarles con amor y compasión, alertarles. Es más, eso es verdadera compasión, alertarles. No decir nada no es amar. No decir nada es lo más desconsiderado que se puede hacer. Carlos Thomas Studd fue un misionero británico y exjugador de cricket que vivió del 1860 al 1931. Dejó una vida de fama y riqueza para predicar el evangelio en China, en India y en África. Y este hombre vivió para el Señor con una entrega radical, convencido de que valía la pena darlo todo por Cristo. Él dijo esta frase: algunos quieren vivir cerca de donde suena la campana de una iglesia buena. Yo quiero abrir un puesto de rescate a un paso del infierno para que no los arrebate. Muchos quieren decir, yo quiero estar a gustito. En mi iglesia nos reunimos, qué bien, aquí en las 4 paredes, cantamos y predicamos y ya está. Y qué bonito es esto. Y de domingo a domingo tengo aquí mi lugar al que voy a hablar del Señor, a hablar del cielo que damos todos y ya está. Bueno, quizá no hay nada malo con esas cosas, pero te olvidas de algo muy importante, que hay almas que están pereciendo allá afuera. Y este hombre dijo, yo quiero poner un puesto de rescate a 1 metro del infierno. Judas, versículo 23, dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego. Y ahí está la imagen también de lo que Cristo dijo cuando prometió edificar la iglesia. ¿Os acordáis de Mateo 16 cuando Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia? Y luego dijo, y las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra ella. ¿Te das cuenta de la imagen que está ilustrando ahí Cristo? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está el cristiano? Está a las puertas del infierno, rescatando perdidos, arrebatándolos del fuego, para que sean trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, Jesucristo. La iglesia debe estar entregada a esta labor de rescate de los perdidos. La iglesia no está cómodamente sentada en su sillón de su crucero espiritual, no, está rescatando a los perdidos. ¿Y cuándo nos vamos a dar cuenta de eso? Y a veces es bonito y bueno, sí, habitar los hermanos juntos en armonía, sí es una parte. Pero esos hermanos, ¿por qué habitan juntos en armonía? Para fortalecerse unos a otros, para animarse unos a otros, para la labor que tenemos que hacer. La labor de ir a rescatar a los perdidos. Somos
de alguna manera decirlo, guardabosques espirituales. Que tenemos un puesto alto, que podemos ver el incendio que viene. Y nuestra labor y nuestro mandato es avisar diciendo, ¡fuego! ¡Fuego! Viene el fuego. Hay un infierno, hay una ira venidera. Es lo que hizo la iglesia en el libro de los Hechos. Anunciar que había un juicio venidero. Me acuerdo ahora de cuando Félix le pidió a Pablo que le hablara de la fe en Jesucristo, porque eso suena muy bien, poner la fe en alguien como Jesús de Nazaret. Y Félix vino con Drusila, su mujer, a escuchar sobre la fe en Jesucristo. Pablo, háblanos de la fe en Jesucristo. Pero ¿qué pasó? Que Pablo se puso a hablar y habló de más cosas. Habló del dominio propio. Habló de la justicia y habló del juicio venidero. ¿Y Félix qué hizo? Se espantó. Yo no quiero eso. Y tendremos esa respuesta. Pero tenemos que hablar del juicio venidero. Tenemos que hablar del infierno. Cristiano, tu vida cristiana no es un crucero de placer espiritual hasta que llegues a tu destino. No. Es una expedición de rescate. Es bajarse del crucero de placer al bote salvavidas, a poder ir a aquellos que están pereciendo en las aguas y por la gracia del Señor traerlos al bote para que tengan vida y vida en abundancia, para que no perezcan. La realidad del infierno ha sido expuesta en esta tarde por la misericordia de Dios. ¿Qué harás con esta realidad? Es una alerta muy grande. Hay un infierno. El infierno es real. ¿Qué vas a hacer? Si no estás seguro de que tu vida está completamente en los brazos de Cristo, si para tu salvación tú estás confiando en algo más que en el sacrificio de Cristo, si no estás seguro de dónde irías esta noche si mueres, ven a Cristo. Ven a aquel que sufrió el infierno por los pecadores. Ven a aquel que hoy ofrece salvación a todo aquel que cree. Hoy es el día de la gracia, hoy es el día de misericordia. Llegará un momento, en el infierno no habrá compasión. No hay salida, no hay compasión, no hay misericordia. Y cristiano verdadero que estás aquí, ¿qué vamos a hacer con esta realidad? Sino ir a este mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿De verdad que somos tan egoístas? ¿De verdad que para que no se metan conmigo, que no se espanten cuanto hablo, que no les vaya a ofender, que no esto? ¿De verdad que somos tan egoístas y los vamos a dejar ahogarse en el infierno? ¿O vamos a ir, como dijo este misionero, a 1 metro del infierno? A aquellas almas que están perdidas, a rescatarlas. Y así es como será edificada la iglesia, cuando cada cristiano va a hacer esa labor de rescatar esas almas de las puertas del infierno, sacarlas de ahí, de estar siendo casi ya precipitadas y cayendo ya al lago de fuego, sacarlas de ahí y traerlas a los pies de Cristo. Hagamos esa labor. Esa es la vida que merece la pena, rescatando a perdidos. Esa es la vida de un cristiano verdadero, no una vida insulsa y una vida de no hacer nada, sino una vida de traer a otros a Cristo. Vamos a orar.